Ricardo Mondragón llegó a casa 3 horas antes, ese viernes de octubre, y algo lo hizo detenerse en seco en el pasillo. Era un sonido familiar, pero a la vez inesperado. El clic-clac de unas agujas de tejer, pero nadie en esa casa sabía tejer. Ricardo era el director general de una de las empresas farmacéuticas más importantes de México. Ironías del destino. Su empresa producía medicamentos para enfermedades respiratorias. Y su hijo de 9 años, Diego, tenía fibrosis quística desde los 2 años de edad. Si esta historia te está tocando el corazón de alguna manera, si sientes que a veces el mundo te da la espalda, quédate, porque lo que vas a escuchar cambiará la forma en que ves a las personas que te rodean. El sonido venía de la habitación de Diego. Ricardo caminó despacio, casi sin respirar. El piso de madera crujió bajo sus zapatos italianos carísimos, pero él no escuchó el crujido. Solo escuchaba el clic-clac, clic-clac de algo metálico, o tal vez de madera chocando una y otra vez. A Diego lo habían diagnosticado cuando apenas empezaba a caminar. Fibrosis quística. 2 palabras que destrozaron el corazón de Ricardo y el de su esposa, Sofía, quien murió en un accidente automovilístico cuando Diego tenía 4 años. Desde entonces, Ricardo había estado solo con su hijo, solo con su culpa, solo con su dinero que no podía comprar una cura. La enfermedad de Diego era como un ladrón silencioso. Le robaba el aire, la energía, el sueño, pero lo que más le robaba era el calor. El cuerpo de Diego no regulaba bien la temperatura, sudaba en exceso durante el día y por las noches los escalofríos lo despertaban temblando como una hoja en tormenta. Ricardo había comprado las mejores cobijas del mundo, cobijas térmicas de importación, edredones de pluma de ganso islandés, mantas con tecnología de punta. Ninguna funcionaba. Diego sudaba con ellas durante 2 horas. Luego las tiraba y a las 3 de la mañana despertaba temblando, llorando, llamando a un padre que muchas veces no estaba, porque trabajaba hasta la medianoche. Esa era la verdad que Ricardo no quería admitir. Trabajaba tanto porque no soportaba ver a su hijo sufrir. Trabajaba tanto porque cada minuto en la oficina era un minuto en que no tenía que enfrentar la realidad de que todo su dinero era inútil. Ricardo recordaba las noches, esas noches interminables en las que el llanto de Diego atravesaba las paredes de la residencia Mondragón como un cuchillo. Esas noches en las que corría al cuarto de su hijo y lo encontraba temblando bajo 3 cobijas, con los labios morados y la piel helada. Esas noches en las que lo abrazaba tratando de calentarlo con su propio cuerpo, pero nunca era suficiente. Los doctores le habían explicado 1000 veces, la fibrosis quística afecta la regulación térmica. El cuerpo de Diego producía un moco espeso que obstruía sus pulmones y su sistema digestivo, pero también afectaba sus glándulas sudoríparas. Sudaba sal en exceso durante el día, lo que lo deshidrataba, y por las noches, sin ese mecanismo de regulación funcionando correctamente, su temperatura caía en picada. Era un ciclo cruel: sudar durante el día, temblar durante la noche y repetir cada día, cada noche. Durante 7 años, Ricardo había intentado todo. Había comprado calentadores especiales para el cuarto de Diego. Había instalado un sistema de climatización inteligente que mantenía la temperatura exacta. Había traído especialistas de Europa y de Estados Unidos para consultas que costaban más que el salario anual de sus empleados. Nada funcionaba. El problema no era la temperatura del cuarto, el problema era el cuerpo de Diego. Y eso no se podía arreglar con dinero. Y entonces llegó Guadalupe Lupita. Ramírez tenía 48 años cuando tocó la puerta de la residencia Mondragón hace 8 meses. Venía recomendada por una agencia de empleo doméstico. Su currículum era simple:
Había trabajado en 4 casas antes. Sabía cocinar, limpiar, planchar. Nada extraordinario. Ricardo apenas la miró durante la entrevista. Le hizo 3 preguntas, le dijo el salario y le señaló dónde estaba la habitación de servicio. Para él, Lupita era solo otra empleada, la número 12 en 5 años. Ninguna duraba. Ninguna soportaba las noches de gritos cuando Diego despertaba temblando. Ninguna quería limpiar el vómito que a veces producía la tos crónica del niño. Pero el sonido que escuchó Ricardo ese viernes no era de la televisión, era real. Alguien en su casa estaba tejiendo. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de Diego. Estaba entreabierta. Por la rendija entraba una luz suave, la luz del atardecer filtrada por las cortinas. Y también entraba una voz femenina tarareando una canción que Ricardo no reconocía. No abrió la puerta, no todavía. Se quedó ahí, paralizado, escuchando. Habían pasado cosas extrañas en los últimos meses, cosas que Ricardo había notado, pero que había atribuido a los nuevos medicamentos o a la casualidad. Diego ya no despertaba gritando a las 3 de la mañana. Diego sonreía más. Diego había dibujado algo la semana pasada, algo que no hacía desde hace 2 años, cuando los doctores dijeron que su condición había empeorado. Y había algo más, algo que Ricardo había encontrado sin querer, hace 2 semanas, buscando un cargador de teléfono en la cocina. Abrió un cajón que nunca abría. Dentro había una bolsa de plástico transparente. Adentro de la bolsa había ovillos de lana, lana color crema, suave como nubes, y una etiqueta en un idioma que no reconoció. Después buscó en internet. Era lana merino hipoalergénica importada, la lana más cara y más suave del mundo, la lana que no irrita la piel sensible, la lana perfecta para alguien con fibrosis quística. Ricardo se quedó mirando esa bolsa durante 5 minutos. Luego la cerró y la dejó donde estaba. No le preguntó a nadie. No quiso saber. Tal vez porque ya sospechaba algo que su mente no quería aceptar. Esa lana costaba 847 pesos la bolsa. Lupita ganaba 1,800 pesos a la semana. Esa bolsa representaba casi la mitad de su salario semanal. Y había 6 bolsas en ese cajón. Si esta historia ya está moviendo algo en tu corazón, si ya sientes que las lágrimas quieren salir, no las detengas, porque lo que viene es aún más fuerte. Y si esta historia te está ayudando, considera apoyar este canal. Tu apoyo permite que historias como esta lleguen a más personas que necesitan escucharlas. Ricardo recordó otra cosa. Hace 3 meses, Diego le había dicho algo raro durante el desayuno. Papá, quiero alcanzar las estrellas. Ricardo pensó que era una frase de alguna caricatura. Le revolvió el cabello y se fue a trabajar. No le preguntó por qué lo decía. No tuvo tiempo. Ahora, parado frente a esa puerta, escuchando las agujas tejer y una voz tararear, Ricardo empezó a unir los puntos. Lupita no solo limpiaba la casa. Lupita hacía algo más. El clic-clac de las agujas se detuvo. Ricardo contuvo la respiración. Escuchó movimiento dentro del cuarto, pasos suaves, el crujido de un colchón, y luego la voz de Guadalupe, suave como la lana que tejía. Ya casi está lista, mi niño. Ya casi puedes alcanzar las estrellas. Ricardo sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Estrellas, cielo. Diego había dicho que quería alcanzar las estrellas, y Guadalupe estaba tejiendo algo con estrellas. Pero ¿cómo lo sabía ella? ¿Cómo sabía Lupita lo que Diego quería? Ricardo no lo sabía. El propio padre no lo sabía. Y una empleada que llevaba 8 meses en la casa sí lo sabía. Dio un paso atrás. No quería ver. No todavía. No estaba listo para enfrentar lo que estaba al otro lado de esa puerta, porque sabía que lo que viera cambiaría todo.
Sabía que lo que viera lo haría sentir como el peor padre del mundo, o como el hombre más afortunado del mundo, o ambas cosas. Se fue a su estudio, cerró la puerta, se sirvió un whisky y se quedó mirando la ventana hasta que oscureció. Esa noche, por primera vez en 4 años, Diego no despertó temblando a las 3 de la mañana. Ricardo sí despertó. Se despertó a las 3:07, por costumbre. Su cuerpo estaba programado para escuchar los gritos de su hijo, pero no hubo gritos, solo silencio. Un silencio que lo asustó más que cualquier grito. Se levantó, caminó por el pasillo, abrió la puerta del cuarto de Diego. La luz de la luna entraba por la ventana y bañaba la cama con un resplandor plateado. Y ahí estaba Diego, dormido, tranquilo, con una sonrisa en los labios, cubierto hasta el pecho con algo que Ricardo nunca había visto. Era una cobija tejida a mano, color crema con patrones de estrellas azules, estrellas de 5 puntas dispersas por toda la tela como un cielo nocturno. La cobija se veía pesada, pero no demasiado. Se veía suave, increíblemente suave. Y Diego la abrazaba como si fuera lo más precioso del mundo. Ricardo se acercó, tocó la cobija. Era cálida pero no caliente, pesada pero no agobiante, perfecta, absolutamente perfecta para un niño cuyo cuerpo no sabía regular su propia temperatura. En la esquina inferior de la cobija, bordadas con hilo azul oscuro, había 2 letras, G y D, Guadalupe y Diego. Ricardo se quedó ahí, de pie, junto a la cama de su hijo, durante 20 minutos. No se movió, no hizo ruido, solo miró a su hijo dormir en paz por primera vez en años. Y las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. A la mañana siguiente, Ricardo no fue a trabajar. Se quedó en casa, observó. Guadalupe llegó a las 6 de la mañana, como siempre, pero no empezó a limpiar. Primero fue al cuarto de Diego. Ricardo la siguió en silencio, manteniéndose a distancia. La vio entrar al cuarto, la vio sentarse junto a la cama, la vio sacar un cuaderno pequeño del bolsillo de su delantal y la vio anotar algo. Más tarde, cuando Guadalupe estaba en la cocina, Ricardo entró al cuarto de Diego y buscó ese cuaderno. Lo encontró debajo de la almohada de su hijo. Era un cuaderno de espiral con la portada gastada. En la primera página decía Temperaturas de Diego. Las siguientes 50 páginas estaban llenas de números, fechas, horas, temperaturas. 6 de la mañana, 36.2 grados. 8 de la mañana, 36.8 grados. 10 de la mañana, 37.1 grados. Guadalupe había estado midiendo la temperatura de Diego cada 2 horas durante 2 meses. Ricardo pasó las páginas con manos temblorosas. Había gráficas dibujadas a mano, patrones, notas al margen. Suda más después de comer. Los escalofríos empiezan cuando baja a 35.8. El punto crítico es a las 3 de la mañana. Guadalupe había estudiado a su hijo como si fuera un proyecto de ciencia. Había entendido su cuerpo mejor que cualquier médico. Había encontrado los patrones que nadie más buscó. Y luego, en la última página escrita, había una nota diferente. Peso ideal de la cobija para Diego, 2.3 kilogramos. Lo suficientemente pesada para dar sensación de seguridad sin hacerlo sudar. Lana merino hipoalergénica importada para evitar irritación. Tejido abierto en algunas zonas para ventilación. Tejido cerrado en el pecho donde más siente frío. Ricardo cerró el cuaderno, lo puso donde lo encontró y salió del cuarto con el corazón destrozado. No destrozado de tristeza, destrozado de vergüenza. Él había contratado a los mejores pediatras, los mejores neumólogos, los mejores especialistas en fibrosis quística de toda América Latina.
Había gastado cientos de miles de pesos en consultas, en medicamentos, en tratamientos experimentales, y ninguno, absolutamente ninguno, había pensado en medir la temperatura de Diego cada 2 horas para entender sus patrones. Ninguno había pensado en tejer una cobija con peso específico y ventilación estratégica. Ninguno había pensado en preguntarle a Diego qué soñaba, qué quería, qué necesitaba para sentirse seguro. Guadalupe sí lo hizo. Guadalupe, con su salario mínimo y sus manos de artesana, había logrado lo que millones de pesos no pudieron. Pero la pregunta que atormentaba a Ricardo era otra. ¿Por qué? ¿Por qué una empleada doméstica dedicaría meses de trabajo y la mitad de su salario a tejer una cobija para el hijo de su jefe? ¿Por qué se levantaría 1 hora antes cada día para tejer antes de empezar a limpiar? ¿Por qué estudiaría el cuerpo de un niño enfermo con la dedicación de una científica y el amor de una madre? Ricardo necesitaba saber, pero no se atrevía a preguntar. Pasó otra semana. Ricardo seguía observando. Seguía llegando temprano, seguía escuchando el clic, clic, clic de las agujas cada mañana a las 6 y seguía viendo a Diego mejorar. El niño que antes se la pasaba en cama, ahora bajaba al jardín. El niño que antes tosía toda la noche, ahora dormía 8 horas seguidas. El niño que antes tenía ojeras moradas, ahora tenía color en las mejillas. Los médicos estaban confundidos. En la última consulta, el neumólogo le dijo a Ricardo algo que lo dejó sin palabras. No entiendo qué está pasando, señor Mondragón. Los números de Diego han mejorado significativamente. Sus episodios de hipotermia nocturna se han reducido un 73%. Su calidad de sueño ha aumentado un 60%. No hemos cambiado ningún medicamento. No hay explicación médica. Ricardo no dijo nada. No contó lo de la cobija, no contó lo de Guadalupe, no sabía por qué callaba. Tal vez porque tenía miedo de que, si lo decía en voz alta, el milagro desaparecería. O tal vez porque tenía miedo de enfrentar la verdad. La verdad de que una empleada había salvado a su hijo mientras él se escondía en la oficina. La verdad de que el amor gratuito de una extraña había hecho más que todo su dinero. La verdad de que había estado tan ciego por su dolor que no vio lo que pasaba bajo su propio techo. 3 días después, Ricardo descubrió algo que le quitó el sueño por completo. Era domingo. Guadalupe, Lupita para los amigos, tenía el día libre, pero llegó a las 7 de la mañana, de todos modos. Ricardo la vio desde la ventana de su estudio. La vio entrar por la puerta de servicio con una bolsa en la mano. Una bolsa de tela, con algo adentro. La curiosidad lo venció. Esperó a que Lupita subiera al cuarto de Diego y luego bajó a la cocina. Encontró la bolsa sobre la mesa. Adentro había más lana, esta vez de color azul oscuro, el mismo azul de las estrellas en la cobija de Diego. Y había algo más, un recibo. El recibo era de una tienda de tejidos en el centro de la ciudad. Estaba arrugado, como si alguien lo hubiera guardado en el bolsillo muchas veces. Ricardo lo leyó, con el corazón acelerado. Lana merino hipoalergénica azul marino, 423 pesos. Agujas de bambú número 8, 150 pesos. Hilo de bordar azul oscuro, 45 pesos. La fecha del recibo era de hace 6 meses. Lupita había estado planeando esto desde casi el principio, desde las primeras semanas de trabajo. Había comprado los materiales con su propio dinero, mes tras mes, sacrificando quién sabe cuántas cosas para poder tejerle una cobija al hijo de un hombre que apenas la miraba. Ricardo se sentó en una silla de la cocina, miró el recibo durante mucho tiempo y empezó a hacer cuentas. 6 bolsas de lana crema a 847 pesos cada una. 4 bolsas de lana azul a 423 pesos cada una. Agujas, hilos, otros materiales. Total aproximado,
7,000 pesos. Lupita ganaba 7,200 pesos al mes. Había gastado casi un mes completo de salario en materiales para tejer una cobija para Diego. Una empleada que vivía en un cuarto de servicio de 3 metros por 3 metros. Una empleada que no tenía familia conocida. Una empleada que nunca pedía nada, que nunca se quejaba, que hacía su trabajo en silencio y sin esperar reconocimiento. Esa empleada había invertido todo lo que tenía en el hijo de otra persona. Ricardo no entendió, no podía entender. En su mundo, la gente hacía cosas por dinero, por poder, por reconocimiento. Nadie hacía algo así de grande, por nada, a menos que hubiera una razón, y la había. Ricardo la descubrió esa misma tarde, de la manera más inesperada. Diego estaba en el jardín, sentado en una banca bajo el árbol de magnolia. Lupita estaba a su lado, tejiendo algo pequeño, tal vez un cuadrado de práctica. Ricardo los observaba desde la ventana del segundo piso, como había hecho tantas veces en las últimas semanas. Y entonces escuchó a Diego hacerle una pregunta. «Lupita, ¿por qué siempre hueles a lavanda?» La voz del niño llegó clara a través de la ventana abierta. Ricardo se acercó un poco más, conteniendo la respiración. Lupita dejó de tejer. Miró a Diego con una sonrisa triste que Ricardo nunca le había visto. «Porque mi hijo también amaba la lavanda», dijo ella. Diego ladeó la cabeza. «¿Tienes un hijo?» «Tenía», corrigió Lupita. «Se llamaba Carlitos. Tenía 6 años cuando Dios se lo llevó». Ricardo sintió que el mundo se detenía. Lupita siguió hablando, con la voz suave y pausada de alguien que ha contado esa historia muchas veces en su mente, pero pocas veces en voz alta. Carlitos nació con problemas en los pulmones. Los doctores dijeron que no viviría más de 1 año, pero vivió 6 años de lucha, 6 años de noches sin dormir, 6 años de verlo temblar de frío porque su cuerpecito no podía calentarse solo. Diego no dijo nada, solo escuchaba con los ojos muy abiertos. «Yo le tejía cobijas», continuó Lupita. «Le tejía y le tejía, pero nunca encontré la fórmula correcta. Siempre eran demasiado calientes o demasiado frías. Y una noche de enero, Carlitos tuvo una crisis. Su temperatura bajó demasiado y no pude calentarlo a tiempo». Lupita se detuvo. Ricardo vio cómo se limpiaba una lágrima con el dorso de la mano. «Murió en mis brazos», dijo, temblando, con frío, y yo no pude hacer nada para salvarlo. El silencio que siguió fue tan denso que Ricardo podía sentirlo presionando su pecho. Y entonces Diego hizo algo que Ricardo nunca olvidaría. El niño de 9 años con fibrosis quística se levantó de la banca, caminó hacia Lupita y la abrazó. No la abrazó como un niño abraza a una empleada. La abrazó como un hijo abraza a una madre, con fuerza, con amor, con la certeza de que esa persona lo protegería de cualquier cosa. «Tú no vas a dejar que yo tenga frío», dijo Diego. «¿Verdad, Lupita?» Lupita lloró. Lloró como Ricardo nunca la había visto llorar. Lloró con sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo y abrazó a Diego como si el niño fuera lo único que la mantenía en pie. «Nunca, mi niño. Nunca vas a tener frío mientras yo viva». El sol de la tarde iluminaba la escena como si fuera un cuadro. El árbol de magnolia proyectaba sombras suaves sobre los dos. El viento movía las hojas con un susurro tranquilo. Y Ricardo, desde la ventana, veía algo que nunca había visto en su casa. Veía amor. No el amor que se compra con regalos. No el amor que se demuestra con viajes caros. No el amor que se mide en pesos y dólares. Veía el amor que se da sin esperar nada. El amor que duele porque es real. El amor que transforma porque viene del alma. Y ese amor no venía de él. Venía de una mujer que limpiaba sus pisos. Ricardo se alejó de la ventana, caminó hasta su estudio, cerró la puerta y por primera vez en muchos años, el director general de una empresa farmacéutica multimillonaria se sentó en el suelo.
Se cubrió la cara con las manos y lloró como un niño. Ahora entendía. Lupita no estaba tejiendo una cobija para Diego. Estaba tejiendo la cobija que nunca pudo terminar para Carlitos. Estaba salvando a Diego porque no pudo salvar a su propio hijo. Estaba dando el amor que le quedaba atrapado en el pecho desde hace 15 años, buscando una salida, buscando un propósito, y lo había encontrado en un niño que no era suyo, en un niño que temblaba de frío como Carlitos, en un niño que necesitaba exactamente lo que ella podía dar, pero había algo más. Algo que Ricardo entendió en ese momento con una claridad devastadora. Lupita no había fallado con Carlitos por falta de amor. Había fallado porque no sabía lo suficiente, no tenía los recursos, no tenía el conocimiento, pero había aprendido. En los 15 años, desde la muerte de su hijo, había aprendido todo sobre termorregulación, sobre lanas hipoalergénicas, sobre pesos específicos de cobijas. Había estudiado sin tener un paciente. Había practicado sin tener un propósito, hasta que llegó a la residencia Mondragón y vio a Diego. Y todo ese conocimiento, toda esa preparación, todo ese amor acumulado durante 15 años, finalmente tenía un destino. ¿Qué harías tú en el lugar de Ricardo? ¿Qué harías si descubrieras que una empleada estaba dando todo lo que tiene para salvar a tu hijo? ¿Qué harías si supieras que ella hacía esto no por dinero ni por reconocimiento, sino porque su corazón roto necesitaba sanar? Si aún no has sentido nada, revisa si tienes pulso, porque lo que viene es el momento que lo cambió todo. Esa noche, Ricardo bajó a la cocina, a las 11. No podía dormir, no después de lo que había escuchado, y encontró a Lupita ahí, sentada en una silla de la cocina, tejiendo a la luz de una lámpara pequeña, tejiendo algo azul. Ella lo vio y se levantó de inmediato, escondiendo el tejido detrás de su espalda, como una niña atrapada haciendo algo prohibido. «Señor Mondragón, disculpe, ya me iba a dormir, solo estaba...» Ricardo levantó la mano para detenerla. «Sé lo de Carlitos», dijo. Lupita palideció. Sus manos empezaron a temblar. El ovillo de lana azul cayó al suelo y rodó hasta los pies de Ricardo. «Señor, yo puedo explicar». «No tienes que explicar nada», la interrumpió Ricardo. «Solo quiero decirte algo». Lupita lo miró con ojos llenos de miedo. Miedo de ser despedida. Miedo de perder el único lugar donde había encontrado propósito en 15 años. Miedo de que le quitaran a Diego, como le habían quitado a Carlitos. Pero Ricardo no dijo lo que ella esperaba. «Gracias», dijo, con la voz quebrada, con lágrimas en los ojos, con la humildad de un hombre que finalmente entendía lo poco que sabía sobre el amor. Lupita no respondió, solo se quedó ahí, temblando, con los ojos llenos de lágrimas, que no se atrevía a dejar caer. Ricardo recogió el ovillo de lana del suelo, lo miró durante un momento y luego se lo devolvió a Lupita. «Termina la cobija», dijo. «Diego la necesita y creo que tú también». Y entonces hizo algo que nunca había hecho con ninguna empleada en toda su vida. La abrazó como se abraza a alguien que te ha salvado la vida, como se abraza a alguien que ha hecho lo imposible, sin esperar nada a cambio, como se abraza a alguien que ya no es una empleada, sino algo más, algo que Ricardo no tenía nombre para describir. Lupita lloró en su hombro durante 5 minutos, y Ricardo la dejó llorar, porque entendía que esas lágrimas no eran solo por Diego, eran por Carlitos, eran por 15 años de culpa, eran por un permiso que Lupita nunca se había dado a sí misma, el permiso de amar a otro niño, sin sentir que traicionaba a su hijo muerto. Cuando se separaron, Lupita lo miró con ojos rojos, pero con una paz que Ricardo no le había visto antes. «¿El señor no está enojado?», preguntó ella. Ricardo negó con la cabeza. «Estoy avergonzado», dijo. «Avergonzado de que una empleada tenga que enseñarme cómo amar a mi propio hijo». Lupita sonrió.
una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. El amor no se enseña, señor, solo se da, y usted tiene mucho para dar, solo que lo tenía guardado en el lugar equivocado. Ricardo no supo qué responder a eso, así que no dijo nada, solo asintió, se dio la vuelta y subió a su habitación, pero no se fue a dormir. Fue al cuarto de Diego, abrió la puerta despacio, miró a su hijo dormido bajo la cobija de estrellas y por primera vez en años no sintió culpa, no sintió miedo, no sintió la urgencia de huir a la oficina para escapar de la realidad, solo sintió amor. Se sentó en la silla junto a la cama, la misma silla donde Lupita se sentaba cada mañana a las 6, y se quedó ahí toda la noche, mirando a su hijo dormir, escuchando su respiración tranquila, sintiendo el calor de la cobija tejida con amor. Cuando el sol empezó a salir, Ricardo se levantó, besó la frente de Diego y salió del cuarto con una decisión tomada. Iba a cambiar, no por obligación, no por culpa, sino porque finalmente había entendido algo que Lupita sabía desde el principio. El amor no se compra con dinero, el amor se teje, puntada a puntada, hora a hora, día a día, con paciencia, con dedicación, con la voluntad de dar, sin esperar nada a cambio. Y Ricardo estaba listo para empezar a tejer, pero el destino tenía otros planes. 3 semanas después de esa noche en la cocina, algo cambió, algo que nadie vio venir. Diego despertó una mañana con fiebre. No era la fiebre común de un resfriado, era una fiebre de 39.8 grados, que no bajaba con nada. Una fiebre que en un niño con fibrosis quística podía significar una infección pulmonar grave. Ricardo llamó a los mejores médicos, los mejores especialistas. Vinieron en menos de 2 horas a la residencia, hicieron exámenes, tomaron muestras, conectaron máquinas. El diagnóstico llegó esa misma noche: Pseudomonas aeruginosa, una bacteria que ataca los pulmones de pacientes con fibrosis quística, una bacteria que puede ser mortal si no se trata a tiempo. Ricardo escuchó las palabras del neumólogo, como si vinieran de muy lejos. Hospitalización inmediata, antibióticos intravenosos, monitoreo constante, posible cirugía si la infección se expande. Diego fue trasladado al hospital esa misma noche. Ricardo fue con él. No se separó de su lado, ni un segundo. Pero cuando llegaron al hospital, cuando las enfermeras empezaron a conectar los cables y los tubos al pequeño cuerpo de Diego, el niño hizo algo que rompió el corazón de Ricardo. Lloró, pero no lloró por miedo a las agujas, no lloró por el dolor, lloró por otra cosa. Mi cobija, dijo con voz débil, quiero mi cobija de estrellas, no puedo dormir sin ella. Ricardo lo miró sin entender, en medio de todo el caos, en medio del miedo y la urgencia. Su hijo de 9 años solo quería una cobija. No la trajimos, dijo Ricardo, pero puedo pedir que la traigan. No, dijo Diego, tiene que traerla Lupita. Ella sabe cómo ponerla. Ella sabe dónde me gusta que esté ajustada y dónde me gusta que esté suelta. Nadie más sabe. Ricardo sintió que algo se desmoronaba dentro de él. Su hijo, el hijo que había cuidado durante 9 años. El hijo por quien había pagado millones en tratamientos. Prefería a una empleada doméstica en ese momento de crisis. Prefería las manos de Lupita sobre las suyas, y Ricardo no podía culparlo, porque era verdad. Lupita conocía a Diego de una manera que él nunca se había tomado el tiempo de conocerlo. Hizo la llamada. A las 11 de la noche, Lupita llegó al hospital con la cobija de estrellas en los brazos. Entró a la habitación como si fuera su propia casa. Sin miedo, sin dudas, fue directo a la cama de Diego. Le quitó las sábanas del hospital, le puso la cobija de estrellas, ajustó cada esquina con precisión milimétrica, aflojó la parte de los pies, porque Diego odiaba sentirse atrapado.
Aprieto la parte del pecho, porque ahí era donde más frío sentía, y luego se sentó junto a la cama, tomó la mano de Diego y empezó a cantar. Era una canción en español que Ricardo no reconoció, una canción de cuna, tal vez, una canción que Lupita probablemente cantaba a Carlitos hace 15 años, una melodía que había permanecido resguardada en lo más profundo de su ser, esperando el momento de ser cantada a otro niño. Diego cerró los ojos. Su respiración se fue aquietando. La fiebre persistía, pero el niño dejó de temblar, dejó de sollozar, dejó de sentir temor. La canción de Lupita inundaba la aséptica habitación del hospital como si fuera incienso sagrado, suavizando los bordes filosos del instrumental médico, templando la frialdad de las paredes níveas, transformando ese espacio de dolor en un remanso de paz. Las enfermeras que transitaban por el pasillo se detenían a escuchar. Algunas esbozaban una sonrisa, otras enjugaban lágrimas furtivas. Ninguna osaba interrumpir, porque todas eran conscientes de lo que estaba sucediendo. Todas habían sido testigos de incontables situaciones a lo largo de sus años de servicio, pero pocas veces habían presenciado algo semejante. Una mujer ajena a la familia, sin ser enfermera, sin ostentar cargo alguno, prodigando más cariño en una sola noche, del que muchos padres ofrecen en toda una existencia. Ricardo observaba desde una silla en el rincón del cuarto. Contemplaba a su hijo en calma. Observaba a Lupita brindándole cuidados con una devoción que él jamás había sabido demostrar. Y comprendía, por fin, el verdadero significado de la paternidad. No se trataba de solventar los gastos hospitalarios, ni de contratar a los especialistas más renombrados, ni de adquirir las cobijas más sofisticadas del mundo. Se trataba de estar ahí, presente, con las manos dispuestas a hacer lo que fuese necesario, con el corazón abierto para dar sin esperar retribución alguna, tal como Lupita. Esa noche, Ricardo permaneció en vela. Se quedó sentado en la silla, observando a Diego conciliar el sueño bajo la cobija de estrellas, escuchando a Lupita murmurar canciones a media voz cada vez que el niño se removía, y tomó una determinación. A la mañana siguiente, cuando el médico entró a examinar a Diego, Ricardo lo interceptó en la puerta. «Necesito hablar con usted», dijo, «sobre la mujer que se encuentra ahí adentro». El doctor dirigió la mirada hacia la habitación. Vio a Lupita sentada junto a la cama, con la mano de Diego entre las suyas. «¿Es enfermera?», inquirió el doctor. «No», respondió Ricardo. «Es la empleada doméstica». El doctor frunció el ceño, desconcertado. «Entonces, ¿qué hace aquí? Las visitas están restringidas durante la noche». Ricardo sonrió, una sonrisa cansada, pero sincera, porque mi hijo la necesita más que a mí, y porque ella lo cuida mejor que cualquier enfermera que haya conocido. El doctor quedó sin palabras. Ricardo prosiguió. «Quiero que la integren al equipo de cuidado de Diego, de manera oficial. Quiero que tenga acceso a su habitación las 24 horas del día. Quiero que pueda tomar decisiones sobre su bienestar cuando yo no esté presente. Eso es sumamente irregular», objetó el doctor. Ricardo lo miró fijamente a los ojos. «Doctor, usted ha atendido a mi hijo durante 7 años. Ha sido testigo de cómo su salud se deterioraba año tras año. Ha visto cómo ninguna medicina, ninguna terapia, ninguna tecnología lograba procurarle una noche de sueño reparador. Y ahora, mírelo, observe cómo duerme, observe su semblante. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio así de tranquilo?». El doctor dirigió la mirada hacia la habitación. Vio a Diego plácidamente dormido, con una leve sonrisa en los labios, abrazando la cobija de estrellas como si fuera un tesoro invaluable. «Nunca», admitió el doctor, «nunca lo había visto así». «Esa mujer», dijo Ricardo, señalando a Lupita.
Ha logrado en 8 meses lo que usted y su equipo no consiguieron en 7 años, y lo ha hecho con agujas de bambú e hilo importado. Así que, perdone si me parece más capaz que cualquier especialista que me ha cobrado una fortuna. El doctor no replicó. Se limitó a asentir con la cabeza y salió de la habitación. A partir de ese día, Lupita gozó de acceso irrestricto al hospital. Las enfermeras la observaban con curiosidad al principio, pero pronto comenzaron a profesarle respeto. Vieron cómo Diego se calmaba en cuanto ella entraba. Vieron cómo su fiebre remitía con mayor rapidez cuando ella lo arropaba con la cobija de estrellas. Vieron cómo el niño sonreía cuando ella le contaba historias de su pueblo en Oaxaca. Una de las enfermeras, una mujer mayor llamada Lucía, se acercó a Lupita al tercer día. «¿Qué tiene esa cobija?», preguntó. «He visto muchas cosas en 30 años de enfermería, pero jamás había presenciado una reacción semejante de un paciente ante un pedazo de tela». Lupita sonrió. «No es la cobija», dijo. «Es lo que está tejido dentro de ella». Lucía frunció el ceño. «¿A qué se refiere?». Lupita tomó una esquina de la cobija y la mostró a Lucía. «¿Ves estas puntadas? Cada una es una oración. Cada hilera es una hora que pasé pensando en cómo hacer para que Diego no sintiera frío. Cada estrella es un anhelo de que este niño viva una vida larga y feliz». Lucía contempló la cobija con otra mirada. «¿Cuánto tiempo le tomó elaborarla?». 8 meses, respondió Lupita. 2 horas cada mañana antes de empezar con la limpieza, más tiempo por las noches cuando no podía conciliar el sueño, y la pagó con su propio dinero». Lupita asintió con la cabeza. Lucía no dijo nada más. Se quedó contemplando la cobija, palpándola con dedos suaves, como si pudiera percibir las oraciones tejidas en cada puntada. Esa noche, Lucía les relató a las demás enfermeras la historia de Lupita, y al día siguiente aconteció algo extraordinario. Las enfermeras comenzaron a traer cosas. Una llevó un ovillo de hilo azul que tenía guardado en su casa. Otra llevó agujas de tejer que habían pertenecido a su abuela. Otra llevó hilo de bordar en colores que armonizaban con la cobija de estrellas. Y le pidieron a Lupita que les enseñara a tejer. «Queremos hacer cobijas para los otros niños», dijo Lucía. «Los otros niños del pabellón de neumología. Los que también sienten frío por las noches. Los que también necesitan algo que los haga sentirse seguros». Lupita las miró con ojos humedecidos. «Pero yo no soy maestra», dijo. «Solo soy una empleada doméstica que aprendió a tejer con su abuela». Lucía tomó sus manos entre las suyas. «Usted es mucho más que eso», dijo. «Es alguien que sabe dar amor de una manera que nosotras, con todos nuestros títulos y uniformes, olvidamos hace mucho tiempo». Lupita aceptó. Esa semana, mientras Diego se recuperaba lentamente de la infección, Lupita enseñó a 6 enfermeras a tejer cobijas. Les enseñó a elegir el hilo adecuado. Les enseñó a calcular el peso ideal. Les enseñó a hacer puntadas abiertas para ventilación y puntadas cerradas para abrigo. Pero, sobre todo, les enseñó algo que no figuraba en ningún manual de enfermería. Les enseñó a tejer con amor, a pensar en el paciente mientras tejían, a orar por su salud con cada puntada, a poner en el hilo todo aquello que no podían expresar con palabras. Y funcionó. Las enfermeras comenzaron a notar cambios. Los niños que recibieron las cobijas tejidas a mano dormían mejor, lloraban menos, se recuperaban más rápido. No era magia, no era medicina, era algo más sencillo y más profundo. Era el calor del amor humano tejido en cada puntada. Era la intención buena convertida en hilo. Era la prueba de que la ciencia no lo explica todo, pero el corazón sí lo siente todo. Un niño de 6 años con asma severa dejó de despertar sobresaltado cuando lo arropó con su cobija tejida. Una niña de 4 años con pulmonía dejó de llorar por las noches
Un adolescente de 15 años con fibrosis quística, como Diego, le dijo a su madre algo que la hizo llorar. «Mamá, esta cobija se siente como un abrazo que nunca termina, como si me estuvieran apapachando siempre». Y eso era exactamente lo que Guadalupe Lupita Ramírez quería. Eso era exactamente lo que había aprendido en 15 años de duelo. Que los abrazos físicos terminan, pero los abrazos tejidos en lana permanecen. 2 semanas después, cuando Diego finalmente fue dado de alta, el piso de neumología del hospital tenía 12 cobijas nuevas. 12 cobijas tejidas a mano por enfermeras que habían recordado por qué eligieron esa profesión. 12 cobijas que ahora cubrían a 12 niños que antes temblaban de frío por las noches, como si estuvieran en el mismísimo Polo Norte. Ricardo Mondragón pagó por toda la lana, pagó por más agujas, pagó por un taller de tejido que Lupita dio a las enfermeras de otros pisos. Un taller donde les enseñó todos sus secretos, sus puntadas especiales. Pero no lo hizo por caridad, no lo hizo por mejorar su imagen pública, no lo hizo para quedar bien ante la sociedad. Lo hizo porque finalmente entendía, el dinero no sirve de nada si no se usa para multiplicar el amor. Y Lupita había encontrado una manera de multiplicar el amor con lana y agujas de bambú. Una manera que ninguno de sus millones había podido encontrar. Una manera que trascendía cualquier cheque. Algunas personas van a pausar este video aquí. Van a decir que es demasiado, que no pueden procesar tantas emociones, que necesitan un respiro. Y está bien, respira. Tómate un momento, pero te prometo que lo que viene vale la pena. Créeme, porque todavía no te he contado lo que pasó cuando Diego volvió a casa, a la residencia Mondragón. El día que Diego salió del hospital, Ricardo organizó una pequeña bienvenida, una fiesta, globos en la entrada, un pastel de chocolate, el favorito de Diego, música suave, un mariachi, todo lo que un padre con millones podía comprar, todo lo que el dinero podía conseguir. Pero Diego no miró los globos, no miró el pastel, no escuchó la música. El mariachi se quedó esperando, miró a Lupita y corrió hacia ella. La abrazó con toda la fuerza que su cuerpecito debilitado podía dar. La abrazó como no había abrazado a nadie en mucho tiempo y dijo algo que cambió la vida de todos en esa casa para siempre. Gracias por no dejarme tener frío, mamá Lupita, mamá Lupita. Ricardo escuchó esas palabras y sintió que el mundo se detenía. Su hijo, el hijo que había perdido a su madre hace 5 años, acababa de llamar mamá a la persona que les ayudaba en la casa, pero no sintió celos, no sintió tristeza, no sintió que le estaban quitando algo, nada de eso. Sintió alivio, un peso quitándose de encima, alivio de que Diego tuviera a alguien a quien llamar mamá, alivio de que su hijo no estuviera solo en ese vacío que Sofía había dejado, alivio de que el amor de Lupita hubiera llenado un espacio que él nunca pudo llenar. Lupita lloró. Lloró con sollozos que salían de lo más profundo de su ser. Lloró por Diego, lloró por Carlitos, lloró por todos los años en que creyó que nunca volvería a escuchar esa palabra dirigida a ella, un torrente de emociones, y abrazó a Diego como si la vida dependiera de ello, como si fuera lo más valioso que tenía. Yo tampoco voy a dejarte tener frío nunca, mi niño, nunca, te lo prometo. Esa noche, Ricardo llamó a Lupita a su estudio. Había tomado una decisión importante. Lupita, quiero ofrecerte algo, dijo, pero antes, necesito que sepas que puedes decir que no. No habrá consecuencias. Seguirás trabajando aquí, seguirás cuidando a Diego, y nada cambiará. Lupita lo miró con ojos confundidos pero atentos, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Ricardo continuó. Quiero que dejes de ser empleada doméstica en esta casa. Quiero ofrecerte el puesto de cuidadora oficial de Diego, con un salario acorde, con beneficios, con un contrato formal, todo en regla.
Lupita abrió la boca para responder, pero Ricardo levantó la mano, interrumpiéndola. Antes de que digas nada, quiero que sepas que esto no es caridad. No te estoy pagando por lo que ya hiciste. Eso no tiene precio. Eso es invaluable. Te estoy pagando por lo que vas a seguir haciendo, por el cuidado que le das a mi hijo, por el amor que le das a mi hijo, por ser la madre que él necesita y que yo nunca podré ser. Lupita se quedó en silencio durante un largo momento. Miró al suelo, miró sus manos, las mismas manos que habían tejido la cobija de estrellas, las mismas manos que habían sostenido a Diego en las noches de hospital, las mismas manos que habían hecho lo que ninguna otra mano pudo hacer, sus manos mágicas. Y luego miró a Ricardo, directamente a los ojos. Señor, le agradezco la oferta, pero no puedo aceptar el aumento de salario. Lo siento. Ricardo frunció el ceño. ¿Por qué no? No entendía. Porque si acepto dinero por cuidar a Diego, entonces deja de ser amor, dijo Lupita. Se convierte en trabajo. Y yo no quiero que sea trabajo. Quiero que sea lo que siempre ha sido. Un regalo, de mi corazón al suyo. Un acto de cariño puro. Ricardo no supo qué decir. Se quedó sin palabras. Lupita continuó, con voz suave pero firme. Lo que sí quiero, si usted me lo permite, es dejar de ser llamada empleada. No quiero más uniforme, no quiero más horarios, solo quiero estar aquí, para Diego, para usted si me necesita, como parte de esta familia, como una más. Ricardo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. La emoción lo embargaba. Eso es exactamente lo que quería ofrecerte, dijo. Pero no sabía cómo decirlo sin que sonara a caridad, sin ofenderte. Lupita sonrió, una sonrisa sincera y cálida. Los dos somos malos con las palabras, Señor, pero buenos con las acciones, y eso es lo que importa. Al final del día, esa noche, Ricardo hizo algo que nunca había hecho. Sacó sus agujas de tejer, las mismas agujas que Lupita le había regalado hace 2 semanas con la esperanza de que aprendiera. Las mismas agujas que había guardado en un cajón porque no tenía tiempo, porque siempre estaba ocupado, y empezó a practicar. El primer cuadrado le salió horrible, chueco, desigual, con hoyos donde no debían haber hoyos. Parecía un queso gruyere, pero no lo tiró. Lo guardó en el bolsillo de su bata, como un trofeo. El segundo cuadrado le salió un poco mejor, todavía chueco, pero reconocible. Ya se veía más como un cuadrado. El tercer cuadrado le salió casi perfecto, casi. Siguió practicando cada noche, después de que Diego dormía, después de revisar correos, en lugar de servirse whisky y mirar por la ventana como hacía antes. Ahora se sentaba en el sillón de su estudio y tejía, con dedicación. Lupita lo encontró una noche, una semana después. Entró al estudio a dejarle un té de manzanilla y lo vio ahí, concentrado, con las agujas en las manos y la lengua ligeramente afuera por la concentración. ¡Qué ternura! No dijo nada, solo sonrió, conmovida, y se sentó a su lado, en silencio. Le tomó la mano, le corrigió la posición de los dedos, le mostró cómo hacer una puntada más pareja, con paciencia, y durante 1 hora, padre e hijo potencial, porque eso era lo que Ricardo estaba empezando a sentir hacia Lupita. Una compañera, una familia, tejieron juntos en silencio. Un momento mágico. No hablaron de Diego, no hablaron de Carlitos, no hablaron de cobijas, ni de hospitales, ni de enfermedades. Nada de eso, solo tejieron, y en ese silencio, Ricardo entendió algo que cambiaría su vida para siempre, un gran secreto. El amor no necesita palabras, no necesita explicaciones, no necesita justificaciones. El amor solo necesita presencia, paciencia, voluntad de estar ahí, como Lupita había estado ahí para Diego, como él estaba empezando a estar ahí para su hijo, como los tres estaban empezando a hacer algo que ninguno esperaba, algo hermoso, una familia. Han pasado 6 meses desde entonces.
Diego tiene 10 años ahora. Sigue teniendo fibrosis quística. Sigue necesitando tratamientos, medicamentos y consultas médicas. La enfermedad no desapareció. Los milagros no funcionan así, pero algo cambió. Diego ya no tiene frío. Duerme cada noche bajo su cobija de estrellas. La misma cobija que Guadalupe Lupita Ramírez tejió hace más de un año. La misma cobija que ahora está un poco desgastada en las esquinas, un poco descolorida por las lavadas, pero que sigue siendo el objeto más preciado en la vida de Diego. Lupita ya no es empleada doméstica. Vive en la habitación de huéspedes de Million Center City. La residencia Mondragón tiene su propio baño, su propia sala de estar, su propio espacio, pero pasa la mayor parte del tiempo en el cuarto de Diego, o en la cocina, o en el jardín bajo el árbol de magnolia. Sigue tejiendo, pero ya no teje sola. Ricardo aprendió, después de cientos de cuadrados chuecos, después de docenas de noches de práctica, finalmente logró tejer algo que no daba vergüenza, un gorro azul con estrellas amarillas que le regaló a Diego en su cumpleaños. Diego lloró. Cuando lo vio, no porque fuera el regalo más caro, no porque fuera el más bonito, lloró porque su papá lo había hecho con sus propias manos, como Lupita hacía con él, como las personas que de verdad aman hacen. Ricardo también lloró. Lloró porque finalmente entendía lo que Lupita había sabido desde el principio, que el amor no se demuestra con tarjetas de crédito, que el amor se demuestra con tiempo, con esfuerzo, con la voluntad de hacer algo difícil por alguien que amas. Cada puntada de ese gorro había sido una pequeña batalla, cada fila había sido una hora robada al sueño, cada estrella amarilla había sido un deseo silencioso de que su hijo fuera feliz. Y Diego lo sabía, lo sentía, lo abrazaba, ese gorro chueco, imperfecto, hecho por un hombre que nunca en su vida había sostenido agujas de tejer. Valía más que todos los regalos que Ricardo había comprado en 9 años, porque no se puede comprar lo que se teje con amor. El Hospital de la Ciudad de México ahora tiene un programa oficial de cobijas tejidas para pacientes de neumología. Se llama Programa Carlitos. Lupita lo nombró así. Ricardo lo financió. 100 enfermeras han aprendido a tejer. 1000 cobijas han sido distribuidas. 1000 niños han dejado de temblar de frío en las noches de hospital y cada cobija, en la esquina inferior, tiene 2 letras bordadas, C y D, Lupita y Diego, o Carlitos y Diego, o Cuidado y Milagro. Depende de quién lea, depende de quién necesite la cobija. Esta historia no debería existir, no. Debería haber una empleada doméstica que gasta todo su salario en lana para el hijo de un millonario. No debería haber un niño que deja de temblar gracias a una cobija tejida a mano. No debería haber un padre que aprende a amar viendo a una extraña hacer lo que él no pudo. Pero existe, porque el mundo, a pesar de todo lo malo, todavía tiene personas como Lupita, personas que dan sin esperar, personas que aman sin condiciones, personas que tejen cobijas en silencio a las 6 de la mañana antes de empezar a limpiar pisos que no son suyos. Y si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo. Piensa en alguien que hace algo por ti sin esperar nada a cambio. Un padre, una madre, un hermano, una amiga, alguien. Y dile gracias, no mañana, no la próxima semana, hoy, porque las personas como Lupita no esperan reconocimiento, pero lo merecen, y porque tal vez, solo tal vez, el día que les digas gracias será el día que más necesitaban escucharlo. La última vez que vi a Diego fue en una foto que Ricardo publicó en sus redes sociales. No era una foto de su empresa, no era una foto de su último viaje de negocios, no era una foto de ningún logro profesional. Era una foto de 3 personas sentadas en un sillón. Ricardo, Lupita, Diego, los 3 tejiendo. Ricardo con su gorro a medio terminar.
Lupita con una nueva cobija en colores del arco iris. Diego con un pequeño cuadrado que estaba aprendiendo a hacer. Y debajo de la foto, un texto simple. No sabía tejer, no. Sabía amar, no sabía ser padre. Ella me enseñó las 3 cosas. Gracias, Lupita, por darle calor a mi hijo cuando yo solo sabía darle dinero. La foto tuvo miles de comentarios. Miles de personas compartiendo sus propias historias de empleadas, de cuidadoras, de personas invisibles que hicieron cosas extraordinarias. Pero hubo un comentario que me detuvo. Era de Diego, escrito desde la cuenta de su papá. Obviamente, porque un niño de 10 años no tiene redes sociales. Decía lo siguiente: mi mamá, Lupita, me hizo una cobija de estrellas porque yo quería alcanzar las estrellas. Ahora, cada noche, cuando me tapo con ella, siento que estoy tocando las estrellas. Y nunca tengo frío. Nunca más. Nunca tiene frío ahora. Esas fueron las palabras del título de este video. Y ahora sabes lo que significan. No significan que la fibrosis quística se curó. No significan que Diego ya no está enfermo. No significan que todo es perfecto. Significan que un niño de 9 años dejó de temblar en las noches. Gracias a una cobija tejida con amor por una mujer que perdió a su propio hijo hace 15 años. Significan que el amor puede hacer lo que el dinero no puede. Significan que hay ángeles entre nosotros y algunos usan uniformes de empleada doméstica. Tienes 2 opciones ahora. Puedes cerrar este video y olvidar lo que escuchaste, seguir con tu día, hacer lo que tenías que hacer, o puedes hacer algo diferente. Puedes llamar a esa persona que cuida de ti sin esperar nada. Puedes agradecer a quien te ha dado calor cuando tenías frío. Puedes ser, aunque sea por un momento, como Lupita, porque el mundo no necesita más millonarios. El mundo necesita más personas que tejan, puntada a puntada, hora a hora, día a día, con paciencia, con dedicación, con amor, como Lupita, como deberíamos ser todos. Y si esta historia te movió, si sientes que algo cambió dentro de ti, no te guardes ese sentimiento, compártelo, cuéntaselo a alguien. Deja un comentario contando tu propia historia de alguien que te dio calor cuando lo necesitabas, porque las historias como esta merecen ser contadas y las personas como Lupita merecen ser recordadas. Gracias por escuchar hasta el final y recuerda, nunca tengas frío y nunca dejes que nadie a tu alrededor tenga frío tampoco. Eso es todo lo que Lupita quería. Y es todo lo que necesitamos aprender, porque al final, cuando todo termine, cuando ya no estemos aquí, nadie recordará cuánto dinero teníamos, nadie recordará qué carro manejábamos, nadie recordará el tamaño de nuestra casa. Lo que recordarán es cómo los hicimos sentir. Si los hicimos sentir calientes cuando tenían frío, si los hicimos sentir amados cuando se sentían solos, si nosotros les tejimos una cobija con nuestras propias manos, cuando el mundo entero les decía que no había esperanza. Guadalupe Lupita Ramírez entendió eso. Y ahora tú también lo entiendes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Vas a seguir comprando cosas para demostrar amor? ¿O vas a empezar a tejer? No necesitas agujas de tejer, no necesitas estambre, solo necesitas tiempo, presencia, voluntad de estar ahí cuando alguien te necesita. Eso es tejer, eso es amar, eso es ser humano. Y eso es lo que Lupita le enseñó a un millonario, que tenía todo, menos lo más importante, que tenía dinero, pero no tenía tiempo, que tenía poder, pero no tenía presencia, que tenía una residencia Mondragón, pero no tenía calor, hasta que una empleada doméstica con agujas de bambú le enseñó que el verdadero calor no viene de las cobijas, viene del corazón, y el corazón de Lupita estaba lleno de amor por un hijo que ya no estaba.
lleno de gratitud por un niño que le dio una segunda oportunidad, lleno de esperanza de que cada puntada que tejía hacía del mundo un lugar un poco mejor. Eso es todo. Esa es la historia. Una empleada doméstica, una cobija de estrellas, un niño que nunca tiene frío y un padre que finalmente aprendió a tejer, puntada a puntada, hora a hora, día a día, con amor, con paciencia, con esperanza, como Lupita, como deberíamos ser todos.